En esta ocasión continuamos con la unidad 1, muestreo y distribuciones muestrales. En esta parte se desarrollarán los métodos de muestreo, algunas definiciones básicas asociadas a los métodos y los muestreos específicos, probabilísticos, que a continuación detallaremos. Tenemos dos tipos de métodos. Uno es no probabilístico y el otro es probabilístico. Dentro de los no probabilísticos se cuenta el método por cuotas, el intencional, bola de nieve, casual o incidental. Estos métodos no ofrecen la ventaja de ser probabilísticos, es decir, no le dan oportunidad a todos los elementos de la población para pertenecer a la muestra. Se toman sin criterio alguno y por tanto la inferencia no es posible tomarla en una forma eficiente. Mientras que por el otro lado los métodos probabilísticos, aleatorio simple, sistemático, estratificado y conglomerados, sí poseen la ventaja de poder hacer una inferencia bastante útil y muy aproximada a la realidad. Con ella pues se garantiza la representatividad de la muestra. Entonces conviene, para esta parte, analizar métodos de muestreo probabilísticos. Algunos de los conceptos asociados a estos métodos son los siguientes. Marco muestral. El marco muestral es una lista de todos los elementos que posee la población. De preferencia se busca que tengan alguna ubicación, que aparezca el nombre, si son empresas, si son personas. Una guía telefónica podría ser perfectamente un marco muestral, porque ahí aparecen nombres y números de teléfono, las ubicaciones. Eso dependiendo si es para una región o qué tipo de estudio es el que necesitemos hacer. Cada uno de esos elementos que se forman en la población son unidades de muestreo. Es decir, cada uno de los elementos del marco muestral se llama unidades de muestreo. Estos pueden ser individuos, pueden ser viviendas, pueden ser hogares, y eso depende del tipo de investigación, se convertirán en elementos de análisis para la investigación que se requiera. Allí se tiene en cuenta, por ejemplo, como marco muestral, una lista. En el muestreo aleatorio simple, este muestreo consiste en seleccionar a cada uno de los elementos que formarán la muestra al azar, es decir, de manera aleatoria. Y existen diferentes formas de lograr extraer la muestra representativa de la población. Una de ellas es mediante una tabla de números aleatorios, otra es mediante números aleatorios en la computadora, en Excel, números aleatorios en calculadora, y cada uno de ellos pues nos ofrece la facilidad de que nos proporcionan al azar los elementos que deben de pertenecer a la muestra. Sin embargo, siempre hay que tener el cuidado en el proceso de selección de garantizar que cada uno de los elementos de la población posean las mismas oportunidades de ser seleccionados, que no se pueda despreciar alguno de ellos, marginar. Los requisitos básicos para poder llevar a cabo esta metodología aleatorio simple es poseer una lista de todos y cada uno de los elementos de la población numeradas desde el número 1 hasta el número n mayúscula porque es la población. El muestreo además debe ser sin reposición, es decir, que no formen parte nuevamente los que ya han sido seleccionados.
Vale la pena hablar del siguiente ejemplo. Se dispone de un marco muestral de viviendas. El marco muestral está ordenado desde la vivienda número 001 hasta la número 535. Es importante tener en cuenta que este dato contiene 3 dígitos. Estos 3 dígitos va a ser importante hacer uso de la tabla de números aleatorios y cerciorarse de hacer el uso de esos 3 dígitos, aunque tengamos que despreciar el resto. El inicio en la tabla de números aleatorios es aleatorio. Bien pudo haber sido la columna 3, fila 1, bien pudo haber sido la fila 8 y columna 3, pero en este caso iniciamos, por ejemplo, la búsqueda en la fila 2 y columna 3. Ahí aparece un número que es el número 5046. Este 5046 despreciamos el último porque la población llega hasta 535. Entonces, hacemos la búsqueda con 3 dígitos, iniciando aleatoriamente desde la fila 2 y columna 3. Entonces, el primer elemento seleccionado es el 504. En la lista vamos a checar y anotamos que ese es el que vamos a enumerar o a encuestar o a indagar. Luego continuamos la búsqueda hacia abajo y encontramos que el segundo elemento es el número 358. Despreciando el 3 que aparece a continuación, nos queda la vivienda número 358 de nuestro marco muestral. Y así sucesivamente vamos buscando. Encontramos la vivienda número 409, la 484, la número 37, todos aquellos números que sean menores a 535, quedando pues una muestra de tamaño 15 en esa forma, donde el primero es 504, el segundo es 358, el tercero es 409 y así sucesivamente hasta llegar al último de los números aleatorios proporcionados por esta tabla. El muestreo sistemático es otro método probabilístico y este se llama así porque una vez encontrado el primer elemento, el resto de los elementos se van buscando con un salto constante de cada 5, de cada 10, de cada 15, eso dependiendo del valor de K. Aquí se denomina K a ese salto. Y el valor de K resulta de la fracción n mayúscula entre n minúscula, siendo que n mayúscula es el tamaño de la población y n minúscula el tamaño de la muestra. Supongamos que tenemos 60 individuos y necesitamos una muestra de tamaño 12. Se ha planificado una muestra de tamaño 12. El valor de K sería aplicar la fórmula n mayúscula entre n minúscula, quedándonos pues 60 entre 12, nos aparece que 5. 5 es el salto sistemático que hay que ir dando en el marco muestral para seleccionar a los elementos que van a pertenecer a la muestra. El primer elemento es escogido en forma al azar, pero entre los primeros 5. Digamos, del 1 al 5 escogemos, digamos, el número 3, entonces el siguiente sería el número 8 y así sucesivamente. En este caso hemos escogido el número 2. Entonces el siguiente elemento será el número 7, el número 12, el número 17, el número 22 y así sucesivamente hasta completar la muestra de tamaño 12. Este es el método de muestreo sistemático. En el método de muestreo estratificado se requiere que la población sea dividida en grupos o estratos
de acuerdo a determinadas características de la población, algo que le parezca relevante a la persona que quiera indagar, que quiera investigar. Podrían ser niveles de ingresos o podrían ser niveles educativos o alguna característica en la cual esté interesado el investigador. En este método, puesto que van a haber grupos estratificados, se van a seleccionar muestras de cada uno de esos grupos. Y esas muestras van a tener una afijación simple o proporcional. ¿En qué consistirán estas afijaciones simples o proporcionales? Pues consistirá en cómo distribuiremos la muestra en cada uno de esos estratos. Dentro del procedimiento estratificado, del método estratificado, se combina con el método de muestreo aleatorio simple o con el método de muestreo sistemático, porque una vez se define cuántos elementos hay en cada uno de los estratos, nuevamente se procede con el método aleatorio simple o con el sistemático a seleccionar los elementos de la población. Bien, los dos tipos de afijación que tenemos son simple, en el cual le corresponde a cada uno de los estratos un número igualitario, una cuota igual de participación en la muestra. Si solo tuviéramos estos tres estratos, entonces podría ser de que en cada uno de ellos escojamos 20, 20, 20, eso es una afijación simple. Pero normalmente los estratos no tienen los mismos tamaños, tienen diferencias significativas y por eso podría ser conveniente utilizar la fijación proporcional, es decir, una muestra de acuerdo al tamaño de la población. Por ejemplo, se cuenta con registros sobre empresas de una industria, de los cuales se desea seleccionar una muestra de 400 establecimientos. Y para ello, pues, se tiene la información poblacional siguiente. En primer lugar, apreciamos allí de que hay una población de 20.000 unidades. De estas 20.000 unidades, 10.000 son micro, 5.000 son pequeñas, 3.000 medianas y 2.000 grandes. ¿Cómo se puede hacer una fijación simple o proporcional para cada uno de estos estratos? ¿Cómo se distribuye la muestra en los diferentes estratos si la fijación es simple? Como son 4 estratos y el tamaño de la muestra es 400, entonces corresponde seleccionar 100 empresas de cada uno, es decir, 100 en micro, 100 en pequeña, 100 en mediana y 100 en grande, sin importar el tamaño que tenga en la población. Si la fijación es proporcional, entonces conviene obtener el porcentaje o la frecuencia relativa del número de establecimientos respecto del total, y así se distribuye. Donde hay 10.000 unidades, digamos en el caso de la micro, entonces corresponden 200 muestras, ya no 100, porque esta está distribuida en una forma proporcional. En el caso de la pequeña, 100, en el caso de la mediana, 60, y en el caso de la grande, 40, siempre completando las 400 muestras, pero esta vez distribuidas en una forma proporcional. En el método de muestreo por conglomerados, la población también se va a dividir en subgrupos, llamados conglomerados. Estos grupos conglomerados deben de guardar cierta heterogeneidad al interior de cada uno de ellos. Y entre unos y otros debe de haber homogeneidad.
de manera de que cada uno de los conglomerados se pueda considerar una muestra distinta. Es importante este tipo de muestreo en áreas geográficas, en lugares residenciales, colonias, barrios. En estos lugares es conveniente efectuar un método de muestreo por conglomerados. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para hacer este método? La población se va a dividir en subgrupos, conglomerados. Luego se va a tomar una muestra aleatoria de conglomerados, 1 o 2 o 3 o hasta completar el tamaño de la muestra. Y se aplica un censo, a diferencia del método estratificado que de cada estrato extraemos una muestra. En el conglomerado, de cada conglomerado, ya sea 1 o 2, hacemos un censo completo. Una de las ventajas de este método es el hecho que reduce los costos, especialmente los costos de transporte, porque al quedarse ubicado en una sola región, obteniendo todas las muestras, se evita el costo de andarse trasladando de un lugar a otro y además utiliza menos tiempo. Se pueden tener casos en los cuales los conglomerados tienen tamaños iguales y también se pueden tener casos donde los conglomerados no son iguales, son diferentes. En todos los casos se debe de asegurar que exista heterogeneidad de elementos al interior de cada grupo para garantizar la representatividad de la muestra. Por ejemplo, suponga que se desea estimar el salario promedio de los empleados de empresas que tienen 5 trabajadores. Se sabe que hay 100 empresas con 5 trabajadores dependientes. Si se desea seleccionar una muestra de tamaño 30 trabajadores dependientes, ¿cuántos conglomerados se deben de seleccionar? Bueno, como cada empresa tiene 5 y necesitamos una muestra de tamaño 30, pues vamos a utilizar 6 conglomerados. Y en esos 6 conglomerados hacer el censo de cada uno de ellos. De esta manera completamos la muestra. Bien, con esto hemos terminado la parte introductoria de los métodos de muestreo.